La verdad es que la experiencia que usted nos relata es bien sorprendente, sobre todo cuando usted, además de profesión, es médico, es doctora, y uno entiende a pensar que los doctores son más escépticos frente a estos hechos o a estos sucesos. Sí, no. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hola, intendenta. Muy contenta de estar con usted. Qué buena reflexión, no me lo había planteado, tiene toda la razón. Los médicos somos de un pensamiento más científico, ¿no? De esta medicina basada en la evidencia. Ver para creer, como ver para creer y todas esas cosas que uno tiene que tener, temas comprobados, ¿no? Sí, pero aquí habla la Carla, no habla la médico, habla la Carla, que vivió una experiencia teniendo 11 años, que la marcó y que la recuerda todos los días y que le impide finalmente que esta parte más fría que pudiéramos tener la consuma, digamos. Y en ese sentido, yo de verdad, como lo decía, y en ese programa efectivamente uno tiene derecho a pararse o no en ciertas preguntas. Sí. Uno podría no pararse en algo que realmente le haya pasado. Y yo sentí casi un tirón. Es el momento que tú te pares y digas efectivamente que crees en Dios. ¿Y por qué crees en Dios? Y por eso me paré. Y lo dije. Le dije, lo estoy diciendo porque creo que es una oportunidad de reconocer que creo en Dios por estas razones y porque lo viví y yo creo haber sido una privilegiada por eso también. ¿Y tu relación? Te lo había contado, parece, ¿no? Creo que alguna vez en una revista más de menor difusión y todo, pero en el impacto de la televisión no. ¿Cómo fue para la gente que no vio el programa ese hecho que te marcó tanto y que los acabas de hacer público? A ver, yo tenía 11 años y además me sirve mucho contarlo porque en aquel entonces, cuando éramos pequeños, yo nací en el 77, se ponía la mitad de la dosis de la vacuna del sarampión, sí, por razones de políticas públicas. Y se recuerdan que hubo una campaña después para que uno se fuera a vacunar, los nacidos entre tantos y tantos años. Ahora, y se volvió a... Yo ya me fui a vacunar, claro. Chuta, y era por eso, digamos. Entonces, lamentablemente vino un brote ese año, el 88, de sarampión. Y empezamos a caer todos los de esos años. Y a mí me dio sarampión, estaba en mi casa, me acuerdo que estaba muy mal. En algún momento mi mamá me ausculta, porque me dice, esta niña no se mejora, sigue mal. Claro, me dice, yo creo, le dice a mi papá, que tiene una bronconeumonía. Partimos a la clínica y efectivamente tenía una bronconeumonía y me dejaron hospitalizado porque estaba muy grave. Entonces mi papá y mi mamá lloraban todo el día, yo eso lo tengo como dentro de los pocos recuerdos, de mucha preocupación, mucho está mal. Y en algún momento, bien mal, yo me acuerdo haber estado en la cama, no comía nada, dormía todo el día, bajé mucho de peso. Y me acuerdo también porque se llena de luz, a diferencia de algunos que ven como túneles, yo no vi ni un túnel, vi solo luz. Y en esa luz, una música que era como bien angelical, era como música entre clásica, no sé bien contar cómo es la música, pero era como una música bien angelical. Y yo estaba súper tranquila. Pero muy tranquila. Yeah. No, ya no había sensación de cansancio, no había sensación de ahogo, porque había mucha sensación de ahogo. Nada de eso. Y de repente me acuerdo de que se apaga esta luz, literal, así, como uno apaga la luz, se acaba la música y yo abro los ojos. Y me acuerdo que me iba mi mamá, estaba hacia el lado derecho, lo tengo tan grabado, estaba hacia el lado derecho, estaba mi abuela materna detrás, y le digo, mamá, ¿por qué dejaste de cantar? Literal. Y mi mamá me dice, en realidad no me dice a mí, porque le dice como a mi abuela, en realidad. Le dice, pobrecita, está delirando por la alta fiebre, ¿no? Y yo empecé a mejorar. Me acuerdo que como al segundo día empecé a comer, no comía nada. Me traía la comida, se perdía y todo. Al otro día, métale comiendo, bajó la fiebre y de repente, ya, de alta. ¿Y cuándo es que tú logras ser consciente de esto que viviste? Porque finalmente tú eras chiquitita, sí. Con el tiempo, ya más de adulta, dijiste, ¿sabéis que yo estuve ahí, a un paso de pasar a otra dimensión? ¿Cuándo te hiciste consciente? Sí, yo creo que es más grande. Sí, como que uno lo vive ahí como... O sea, esto me pasó, pero no, como que no le da a uno la connotación, ¿no? Claro. Que le hubiese dado si hubiese sido más grande, no sé.
más grande, después uno empieza a pensar y uno dice, chuta, esto me pasó, uno empieza a leer lo mismo que ustedes cuentan, ¿no? Estas historias, las lee, las ve. Hay un programa de Morgan Freeman que habla de la historia de Dios, y me acuerdo de haberla visto cuando recién salió, y yo lo miraba con mucha atención porque me sentía como bien representada en esas historias que se contaban. ¿Y en algún momento le buscaste una explicación? Tú dices, ahí yo entendí que creía en Dios, pero tú le buscaste una explicación, no sé, porque hay gente que dice que ve el túnel como que se está yendo, y esta luz de alguna manera te trajo de vuelta y te dio a entender que no era tu hora todavía. O sea, yo en estricto rigor lo que pensé al tiro, cuando empecé a tomar conciencia, no tan chiquitita, claro, fue, bueno, tengo algo más que hacer, porque no, todavía no, parece ser una frase como bien clara, algo pasa, algo queda por hacer, pero este concepto incluso yo creo que lo tomé más cuando estuve la segunda vez en riesgo de morir. Ahí, eso fue hace poco. Sí. Eso fue el 2016. Yo me acuerdo, sí. ¿Qué pasó ahí? Tuve una septicemia, tuve una infección generalizada, para que la gente lo entienda, que es cuando uno tiene una infección en toda la sangre, entonces empieza a infectarse diferentes partes del cuerpo, entonces empieza a ver lo que es una falla multiorgánica. Es decir, varios órganos empiezan a fallar. Y lo más complicado fue que no sabían bien qué tenía. Entonces, cuando uno no sabe bien de dónde viene la infección, qué microorganismo es, a qué responde, esto avanza y uno no puede atacarlo bien, digamos. En ese año, el 2016, hay un momento en que con esta septicemia, entiendo que a ti te ponen una mascarilla, ¿no? O sea, me tienen que hacer dormir para después conectarme al ventilador mecánico. Claro. ¿Tenías temor? Te inducen un coma. ¿De no despertar? A ver, lo que pasa es que es bien raro para los médicos ser pacientes. Sí. Tengo que decirlo. Es raro. Son los peores pacientes. Y además que nos complicamos, nosotros los médicos decimos que cuando alguien es médico, pariente de médico, hay que tener más ojo, ¿no? Que como que nos complicamos. Son más difíciles de diagnosticar. Somos más difíciles de diagnosticar y todo. Entonces, yo me empecé a complicar, nadie sabía mucho, y era un fin de semana largo porque era el fin de Semana Santa. Entonces, además, como que todos los médicos oficiales se van de vacaciones, queda como el del turno que viene solamente a rellenar. Entonces, yo me empecé a complicar y me querían trasladar a otra clínica, donde estaba todo mi historial clínico, donde sabían todas mis enfermedades y todo. Y cuando llega el móvil para trasladarme de la clínica Indisa a la San Carlos de Apoquindo, me acuerdo que el doctor dice, no está en condiciones de traslado, ya no se puede trasladar. Entonces yo ahí como que, ¿qué pasó, digamos? Y empieza todo, porque uno cuando lo van a trasladar a la UCI tienen que ponerle, se llama cuando uno lo invaden, ¿no? Empiezan a ponerle grandes conexiones, digamos, para poder poner grandes fluidos en caso de ser necesario y todo. Y eso se hace de vía arterial. Y es bien complejo, entonces estaba costando hacerlo, saltaba mucha sangre, era todo bien espectacular, digamos, y todo esto que uno había visto desde la posición de médico, la estaba viendo propio, digamos, ¿no? Y claro, yo al final me terminan trasladando a la UCI. Me acuerdo de haber visto a mis amigos que tenía 2 amigos afuera que me miraban con cara de qué está pasando. Me dicen que van a llamar a mi hijo, al grande, yo tengo un hijo que tiene 21, que lo van a llamar, no estaba conmigo, que lo van a mandar a llamar, y yo empiezo a decir, van a mandar a llamar a mi papá, a mi mamá, ya. Uno, algo, ¿a dónde va la mano? Se está complicando esto un poquito más. Y llego a la UCI y de repente veo entrar hoy, en aquel entonces ya no era, ministro Mañalich. Y yo dije, wow. Y llega y él entra, pues y él me dice, habla con los médicos, qué sé yo, veo a mi mamá, a mi papá entrar, todos médicos podían entrar a la UCI, claro. Y mi papá y mi mamá llorando. No sé si puede haber algo como más decidor para decir esto no está tan bien. Claro. Y entra Mañalich y me mira y me dice, Carla, me dice, ¿estás mal? Te vamos a tener que dormir, porque necesitamos que tú respondas, claro, al tratamiento, y si tú sigues respirando por tus propios medios, te vas a cansar, va a ser más difícil, entonces te vamos a conectar al ventilador. Pero te tengo que decir algo, me dice. Yo, dígame, que puedes no despertar.
Así textual, ¿ah? Me lo dijo textual. Pero espérame, cuando el ministro Mañalich te dice te vamos a dormir, pero puede ser que no despiertes, ¿qué fue lo primero que se te cruza por la cabeza en ese momento? Porque tú ya eras mamá, tenías hijos grandes, pero de otros chiquititos también. O sea, lo primero que se me pasa por la cabeza es que necesitaba hablar con Rubén para decirle que tenía que ser muy fuerte, que iba a estar todo bien, porque sí somos las mujeres. Sí. Rubén, ¿tu pareja? Sí. Claro, pero tú tienes 4 hijos. O sea, uno grande, pero tiene 3 chiquititos. Sí, pues hoy día el más chico tiene 7, tuvo cumpleaños recién. Entonces lo primero que me pasó fue como, necesito hablar con Rubén para decirle que todo va a estar bien y que él tiene que ser muy fuerte y que tiene que preocuparse mucho los niños. Una cosa típico de mujeres bien estructuradas de vamos a dejar todo ordenado, ¿no? De mamá chilena, de mujer chilena que, claro, preocupada del resto y no de uno. Claro. Y a mí me vino como harta angustia de que tenía que alcanzar a decir eso, porque yo pensaba, me van a dormir y no voy a alcanzar. No voy a alcanzar. Es bien fuerte la experiencia de ser un paciente, aunque uno sea médico. Yo por eso siento tanto esto de que la tecnología nos va a poder superar a todos los médicos en diagnóstico, en certeza, en rapidez, en oportunidad, sin duda. Pero lo que no nos van a poder reemplazar nunca es cuando es en el tema de la calidad humana. Un buen médico, un buen profesional de la salud que tiene eso, no hay tecnología que lo pueda reemplazar. ¿Cuánto tiempo estuviste en coma inducido? Tuve, 2 días. ¿Y no recuerdas nada de lo que pasó esos 2 días? Nada, no recuerdo nada. Desde que me durmieron no recuerdo nada hasta que empecé a despertar. ¿Y qué pasó cuando te despertaste? Porque era una opción que no despertaras. Claro, era una opción que no despertaras. ¿Qué pasó ahí? En el fondo es como, una vez la vida me vuelve a regalar otra oportunidad. Es que por eso, a mí me han pasado cosas bien importantes que tienen que ver con Dios. Por eso yo decía ahí, Él siempre me ha acompañado. Yo nací un domingo de Pascua Resurrección. El 17 de abril del 77 cayó domingo de Pascua Resurrección. Y en mis 42 años nunca he vuelto a tener mi cumpleaños en domingo de Pascua Resurrección. Ustedes notan que la Pascua va cambiando. Sí, claro. No lo he logrado. He tenido Viernes Santo, pero no he tenido domingo de Pascua. Y lo más sorprendente de eso es que, claro, yo caigo grave ese fin de semana de Semana Santa. Y me acuerdo de que a mí me induce la madrugada del viernes y yo empiezo como a tirar para arriba el domingo. Pero el sábado tengo los primeros recuerdos. Me fue a ver un montón de gente que me dice que entró, que estuvo conmigo, y yo, cero. No tengo idea. Me dicen que les hablé, 0. ¿Ya? Pero me acuerdo del sábado de mi mamá. De mi mamá que me toma la mano. ¿Me acuerdo? En esta oportunidad les contaba que en el otro estaba al lado derecho, en este estaba al lado izquierdo de la cama, lo tengo tan claro. Mi mamá me toma la mano y me dice: mijito, usted va a tirar para arriba porque usted nació un domingo de Pascua Resurrección. Y mañana es domingo de Pascua Resurrección, así que usted mañana va a tirar para arriba. Lo tengo súper claro, que me lo dice así, me toma la mano y me dice. Y al día siguiente, tal cual, encontraron microorganismos, tuvieron claro que tenía, vieron que era... que respondía a un cierto medicamento, dígase de paso un medicamento antiguo, más rasca que valía como 1.000 pesos. Claro. El que nunca pensaron en aplicarte. Nunca pensaron en eso. Y sí, así fue, tal cual como dijo mi mamá. El domingo de Pascua de Resurrección, desperté bien, empecé a tirar para arriba. Pero, ¿sabes? Yo tengo un librito que se llama El Otro Universo, que se publicó en España. ¿Ya? Que es justamente sobre la vida después de la muerte. Y cuando empecé a escribirlo fue justamente recordando una experiencia similar a la suya, que me pasó en Copacabana, en la playa de Copacabana, que una ola me hizo rebotar contra el roca. Yo estuve muerto. Correcto. Y salí flotando y alguien me salvó cuando me reactivó cuando estaba en la playa. Y me acuerdo muy bien de esa experiencia y por eso le doy total credibilidad a lo que usted dice. Además que usted siempre me ha parecido muy sincera, para ser honesto. Y pasar por esa experiencia le cambia la vida a uno. Es otra visión que uno tiene del mundo. Sobre todo cuando se tienen perspectivas humanas, innatas, que están metidas en el ser humano y que uno lo hacen pensar de que realmente se debe dar la oportunidad a uno para hacer el bien. Esa es la clave, ¿no es cierto? Creo que a todos nos pasa algo parecido. He visto muy pocos casos donde una persona que ha pasado por esta experiencia lo piensa otra vez, voy a seguir viendo para hacer el mal. No ocurre eso, no ocurre. Entonces yo lo encuentro fenomenal que usted lo cuente, ¿sabe? Pero lo más interesante es que usted es una doctora.
Sí. Porque hay muchos científicos que dicen simplemente que es un fenómeno de falta de oxigenación. Claro, pero cuando uno lo ha vivido, entiende que no es así. No es así. ¿Verdad? No es así. No es así, no es un fenómeno químico, no es algo, no, es una experiencia increíble. Y además cuando uno está al borde de la muerte pasan muchas cosas además. Porque yo quiero aprovechar un minuto. Cuando yo estaba haciéndome los exámenes para saber qué tenía, que costó tanto encontrarlo, me bajaron a hacerme un examen que se llama angiotac. Y para eso hay que ponerle un contraste, hay que hacer un montón de cosas. Yo en ese momento estaba sola. Entonces bajo, porque fue un examen de urgencia, estaba sola, bajo y me dejan en una camilla en el pasillo, esperando. Esto era una clínica, pero me dejan en la camilla en el pasillo, esperando. Y me baja un auxiliar, que no era auxiliar de servicio, de médico, digamos, de salud, sino que era una chiquilla que era profesora y que estaba sin pega y estaba haciendo la pega de camillera. Y yo estaba, me acuerdo que me cayó una lágrima, me estaba solita y este examen y todo. Y me acuerdo que me mira y me dice, ¿está solita? Sí. ¿Quiere que entre con usted? Yo la voy a esperar. No. Se queda conmigo. Tenía cambio de turno. Le quedaban 5 minutos. Terminamos como 1 hora y media después. Se fue 1 hora y media después de su turno. Se quedó conmigo, me acompañó, me tomó la mano, me subió de vuelta, le dijo no me voy a ir, la fueron a buscar, le dijo no me voy a ir, me voy a quedar con ella. El enfermero de la UCI, en una situación similar, también me dijo quédese tranquila, me tomó la mano y me dijo no la voy a dormir hasta que usted pueda hablar con quien tenga que hablar, así que confíe en mí y yo me voy a quedar toda la noche con usted, el enfermero de la UCI. Esas personas son la diferencia, yo creo, entre la vida y la muerte. De verdad. Sí. Y esas cosas. ¿Oportunidad de agradecerles después? Sí. Y siempre que puedo lo digo. porque ¿sabes lo que pasa? Que la salud se ha vuelto fría. Esta cosa de la rapidez, ¿no? De que tenemos que atender rápido, que tenemos que atender rápido. Y yo creo que la base de la medicina, la base de la salud es mirarnos a los ojos, saber cómo te llamas, cómo te llevas con tus hijos, si tienes un problema en tu casa, si estás casado, si estás separado, si el trabajo te gusta o no te gusta. Y por eso estudié medicina china. Por eso después de muchos años... ¿Medicina china? Sí. Hice un postítulo en medicina china por eso. Porque sentí que no estaba... Estas mismas científicos que alegan, que dicen que no, que la acupuntura no, que las otras medicinas no, que esto todo tiene que ser probado. Esos pacientes con los que fracasan muchos médicos, otros tienen éxito. Intendenta, muchos no creen en este tipo de centros espirituales, en esta misma medicina china. Tú como médico cirujano estudiaste, te especializaste en eso después, y hace muy poco. Sí. ¿Tú le das plena confianza, garantías a la medicina china, complementaria probablemente con la tradicional? Obvio, a ver, para que entendamos el contexto. Si yo tengo un paciente con una hemorragia digestiva, es decir, está sangrando por la boca porque tiene una úlcera, no le voy a poner una aguja, lógico. Pero cuando uno estudia medicina china, nosotros éramos muchos profesionales de la salud, yo estudié en la Universidad de Santiago en el postítulo. Primero, lo que a mí me enseñó el médico era que uno trataba personas y no enfermedades, el doctor chino, ¿no? El doctor Yan. La primera lección, me acuerdo que dijo, uno trata personas y no enfermedades. Y por ende no trata órganos. Uno no es el doctor del corazón, uno no es el doctor del hígado, uno no es el doctor de la rodilla, uno es el doctor de Juan, de Pedro, de Marcela, ¿no? Y eso a uno le cambia la visión completamente, porque uno en esta súper especialización que hoy día tenemos los médicos, aquí el más exitoso es el que es médico, los 7 años, después hace una especialidad, después una súper especialidad y después especialista en la enzima de la no sé qué y él es el más top de lo top. No, yo de verdad he aprendido y yo creo que me ha ayudado mucho también esta relación en la política con mucha gente que sufre, que lo pasa mal, que se levanta temprano al consultorio, que no tiene la hora, qué sé yo, que es mucho más que sea súper diagnóstico. Es esa atención, esa calidez, esa preocupación, lo que te va mejorando, lo que te va dando la esperanza y la fuerza
salir adelante cuando estáis enfermo. Entonces, intendenta, ¿cómo lo hace usted? Porque yo la verdad es que yo no, y yo me imagino que mucha gente en su casa tampoco conocíamos este lado como más místico, más esotérico, más espiritual de la intendenta, porque nosotros siempre veíamos a la intendenta en su rol de política, intendenta, siempre hablando con los medios, que eso yo se lo destaco muchísimo, siempre dando la cara, hablando. Entonces, ¿cómo estos dos mundos usted los aplica? Porque la política está como tan lejana de este mundo más espiritual, más rico. Entonces la política para mí está por allá y el otro está por acá. ¿Cómo lo hace para unirlo? A ver, yo creo que ese es el problema que está teniendo la política. Con La mucha desconexión. sinceridad. La desconexión, pues la desconexión con la gente. Con la gente. Pero a ver, pero si todos somos... A ver, todos alguna vez hemos estado enfermos. Todos alguna vez hemos tenido alguna preocupación. Todos alguna vez nos hemos quedado sin pega. ¿Cómo no vamos a poder empatizar con el que tenemos al lado? ¿Cómo nos vamos a creer que estamos como en un nivel superior y todo? Porque tenemos el privilegio en algún momento, en algo transitorio, de ser una autoridad.